Muchas gracias por la presentación y por la invitación a estar aquí, sobre todo por la amistad que tenemos y realmente reconocer también la trayectoria profesional. Es un referente, será un referente, ya es un referente y va a ser un referente también a nivel de la cardiología, no solo de México, sino latinoamericana en general. Y realmente ha pasado con nosotros un tiempo de formación en cardiología intervencionista y no solo reconocer su excelencia profesional, sino también quisiera reconocer su excelencia personal como persona y realmente es algo de lo que me siento muy orgulloso de haber podido compartir con él el tiempo que estuvo en Santiago y seguir compartiendo con él. Nada, gracias a todos ustedes, a todos vosotros por asistir a este congreso. Yo creo que es muy importante que los estudiantes de medicina se inicien en una formación integral del conocimiento y que realmente se inicien también en la difusión del conocimiento, en la docencia, que es una parte fundamental de la profesión de médico. Me han pedido que os revise de una forma, bueno, actual y un poco cómo está la evaluación del riesgo cardiovascular, cómo está también el manejo del riesgo cardiovascular bajo el epígrafe que aquí pone de una llamada a la acción. Estos son mis posibles conflictos de interés relacionados con la presentación. Y he estructurado la presentación de la siguiente forma, es decir, una agenda en la que hay 5 partes a la que voy a dedicar un tiempo. Una es la enfermedad cardiovascular como el asesino número uno a nivel global y el asesino número uno ahí en México y en Latinoamérica en general. ¿Cuáles son los determinantes de la enfermedad cardiovascular, hipertensión y colesterol como máximos determinantes? El nuevo concepto que trasciende a la obesidad y que va hacia el concepto de adiposidad, de grasa, de cuánta grasa tenemos, el concepto de adiposidad ectópica, cuánta y en lugares que no deberíamos tener, y diabetes, la relación además entre obesidad ectópica y diabetes, y ya una llamada a la acción como vuestra prioridad para prolongar la vida, mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Bueno, esto es el reporte en este caso de la World Health Federation. Yo en este momento estoy en Ginebra porque está siendo aquí el BOAR y el Summit de la Federación Mundial del Corazón, en el que juntamente con la Organización Mundial de la Salud abordamos la situación de la enfermedad cardiovascular en el mundo. Y como veis en el reporte que nuestra fundación, nuestra organización ha hecho del año 23-24, vemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial. Y si vamos hacia, en concreto, en este caso, enfermedad isquémica del corazón, cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio, incluso el ictus y la hemorragia cerebral, y buscamos dónde estáis vosotros, en Latinoamérica, veis que estáis en un escenario, en un entorno de un riesgo cardiovascular elevado, especialmente de un riesgo elevado de cardiopatía isquémica, de infarto de miocardio, también de otras patologías cardiovasculares, pero como veis aquí, estáis en un área de riesgo cardiovascular elevado. Pero nosotros sabemos, si algo sabemos es cómo reducir el riesgo cardiovascular. Y en esta diapositiva se resume una serie de elementos que yo comentaré de una forma más específica, que sabemos que se asocian, por un lado, a riesgo cardiovascular elevado y esos cambios en el estilo de vida y control de factores de riesgo efectivamente, de forma muy eficaz, reducen el riesgo cardiovascular. Sabemos muy bien cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Lo que nos queda es realmente trasladar a la población en general, trasladar a cada uno de nuestros pacientes, pero a la población en general, esos cambios en el estilo de vida, ese control de factores de riesgo que hace que la enfermedad cardiovascular reduzca su riesgo y y las personas en general vivan más o mejor. Y esto guarda relación con varios elementos. Y uno de ellos, de la relación entre la enfermedad en general y las enfermedades cardiovasculares en particular, está el nivel socioeconómico y el nivel educativo, sobre todo el nivel educativo. Esta diapositiva, que es muy reciente y que se acaba de publicar en Lancet, es el reflejo que podría ser de cualquier área, pero en este caso es de los Estados Unidos, donde veis que la población en esta línea azul con el nivel educativo más bajo
tiene una expectativa de vida 10 años menor que la población con un nivel socioeconómico y educativo más alto. Está claro que hay que promover, sobre todo, educación en las escuelas a los niños, hay que mejorar el nivel socioeconómico porque la pobreza mata y mata en general, pero mata sobre todo de enfermedad cardiovascular porque la gente con un nivel educativo y socioeconómico más bajo tiene un perfil de riesgo cardiovascular peor. Esto es uno de los elementos claves. Hay que mejorar el nivel socioeducativo, hay que mejorar la educación, hay que mejorar la educación de los niños para que el estilo de vida sea un estilo de vida que promueve salud. Y otro aspecto es la mujer. Esto es una publicación muy reciente que hicimos en la Revista Española de Cardiología. A nivel global, las mujeres pueden pensar que tienen una percepción o tenemos una percepción de menor riesgo cardiovascular, pero no es así. La enfermedad cardiovascular también es la primera causa de muerte y de invalidez en la mujer, tanto de infarto como de ictus, de insuficiencia cardíaca en general. Y tenemos que tener esta orientación también especial en la mujer de promover estilos de vida saludable, evaluar su riesgo cardiovascular y sobre todo quitarnos este concepto inadecuado de que la mujer tiene un riesgo cardiovascular menor y que las enfermedades cardiovasculares son menos prevalentes en la mujer. No es así. Por un lado, hay que mejorar el nivel socioeconómico y por otro lado, hay que tener esa orientación hacia este enfoque hacia la mujer. Y esta diapositiva dice que lo que nos hace estar sanos son cambios en el estilo de vida, promover un estilo de vida saludable. Lo vemos aquí en la parte izquierda de la diapositiva. La genética influye, pero influye una pequeña parte y como veis lo que más influye es el ambiente y tu estilo de vida. Las enfermedades en general y las enfermedades cardiovasculares en particular están muy condicionadas por el estilo de vida, por un estilo de vida saludable que de alguna forma comentaremos ahora. Lo que pasa es que nosotros gastamos mucho cuando estamos enfermos, gastamos mucho para diagnosticar y tratar la enfermedad, pero lo que tenemos es que promover salud, evitar estilos de vida que promueven enfermedad y promover salud en general. Por tanto, enfermedad cardiovascular como asesino global número uno y principales determinantes de la enfermedad cardiovascular que ahora veremos que guarda relación sobre todo con lo que comentábamos del nivel socioeconómico y la importancia de tener este enfoque también de la prevención cardiovascular en la mujer. ¿Cuáles son los determinantes? Bueno, esta diapositiva refleja una publicación también muy reciente de hace escasamente un mes en el New England Journal of Medicine, en donde vemos que a nivel global, si controlamos la presión, el colesterol, si no fumamos, no somos diabéticos y no somos obesos, nuestra expectativa de vida y sobre todo nuestra expectativa de vida a nivel cardiovascular es mucho mejor que si vamos sumando factores de riesgo. Lo vemos aquí cuando tenemos los 5 factores de riesgo, nuestra mortalidad enfermedad cardiovascular en general, incluso la mortalidad por cualquier causa, la supervivencia cambia de forma dramática. Por tanto, son factores fácilmente identificables, son factores que podemos promover esos cambios, evitar el tabaquismo, controlar la presión arterial como principal determinante, como veremos luego, controlar el colesterol, evitar la diabetes y evitar la obesidad, porque efectivamente se asocian tanto en hombres como en mujeres de un efecto muy claro sobre la expectativa de vida cardiovascular y expectativa de vida en general. Y de nuevo, publicación muy reciente de hace escasamente un mes, donde la actividad física regular es uno de los principales hábitos que se asocian a salud. Y se asocian a salud, no solo salud cardiovascular, sino también se asocian a reducción de la mortalidad por cualquier causa y lo que es más importante, también se asocian a reducción del riesgo de cáncer. Estos datos muy recientes, publicados en la revista de la Sociedad Americana del Corazón, demuestran cómo el ejercicio regular, de forma al menos de una cierta intensidad, vemos que reduce tanto la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular, pero especialmente también la mortalidad por cáncer. Es uno de los hábitos que tenemos que promover de forma general
desde los niños en las escuelas, promover ejercicio, porque es quizás la mejor polipíldora de la que podemos disponer, ya que, como veis, se asocia a salud en general. ¿Y cuáles serían los posibles mecanismos del ejercicio en la promoción de salud? Bueno, hay varios elementos que múltiples, es multifactorial el efecto del ejercicio regular en la promoción de salud, pero sobre todo en la promoción de salud en general. Uno de los elementos es la estimulación de la autofagia. La autofagia es el mecanismo que tenemos en nuestros órganos para evitar la enfermedad, para mantener órganos funcionalmente, estructural y funcionalmente sanos. Y la autofagia es la capacidad que tenemos para eliminar las células que pudiéramos decir ancianas y disfuncionales de nuestros órganos, para ser sustituidas por células funcionalmente activas. Pues bien, con el envejecimiento vamos perdiendo esta capacidad de autofagia, y el ejercicio es uno de los mayores promotores de autofagia y, por tanto, de promoción de salud en general. Y además, también de forma muy reciente, nos han dicho que, asociado al ejercicio, hay dos claros elementos que, por un lado, se asocian a salud y, por otro lado, promueven la enfermedad. Por un lado, la masa muscular, el músculo es salud, y eso es un concepto que todos debemos tener. Hay que, sobre todo en poblaciones de edad avanzada, evitar la sarcopenia, perder músculo, porque el músculo es un órgano endocrino que promueve salud en general, no solo salud en cardiovascular, sino salud en general. Y por otro lado, como se puede ver en la diapositiva, en una de las partes inferiores de la diapositiva, hay que evitar la adiposidad, el acúmulo de grasa, sobre todo el acúmulo de grasa visceral, intraabdominal e intratorácica. Por tanto, ejercicio como promotor de salud a través de la promoción de la estimulación de la autofagia, y también para evitar la sarcopenia. Y por otro lado, vemos cómo, en su relación con el cáncer, la adiposidad, la grasa ectópica, el exceso de peso, es el segundo factor modificable en el riesgo de cáncer. La enfermedad cardiovascular sabemos muy bien cómo reducir su riesgo. Más del 80% de la enfermedad cardiovascular prematura se puede prevenir. En el cáncer no tenemos tanto conocimiento, pero sabemos que el tabaco es el factor de riesgo número uno de cáncer prevenible, y el segundo sería la adiposidad, la grasa que tenemos visceral, intraabdominal, intratorácica. Y el ejercicio es un elemento, un hábito que reduce esa adiposidad ectópica, y podría también ser un elemento en esa promoción de salud, y en este caso en la reducción del riesgo de cáncer. Y por otro lado, la dieta. Hay que promover una dieta fundamentalmente vegetal, eh, especialmente vegetal, incluir legumbres, vegetales en nuestra dieta, reducir la cantidad de productos ultraprocesados, de carne, especialmente carne ultraprocesada. Y finalmente, todos debemos tener una idea de cómo calcular el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, desde la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, que es el SCORE, una forma de evaluar el riesgo cardiovascular, en donde veis que, por un lado, hay una forma de calcularlo en hombres, otra en mujeres. Influye la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica. Influye el nivel de colesterol no HDL, es decir, el nivel de colesterol ligado a lipoproteínas fundamentalmente de baja densidad. Y con la edad podemos hacer un cálculo del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, y en función de ese riesgo cardiovascular de nuestros pacientes podemos ajustar las intervenciones para reducir el riesgo. Por tanto, riesgo cardiovascular asociado a estilos de vida, donde el ejercicio, donde la dieta, y ya luego cómo evaluar el riesgo cardiovascular. Pero sin duda, los dos principales determinantes de enfermedad cardiovascular en el mundo: el primero es la presión arterial, especialmente la presión arterial sistólica, y, como veis, es con mucho el asesino número uno, el principal responsable de enfermedad cardiovascular. Y el segundo sería el colesterol
LDL, el colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol disponible para la formación de placas ateroscleróticas. Ya luego vemos que es la obesidad, la diabetes, la disfunción renal, pero yo quisiera concentrar vuestra atención en dos factores de riesgo fáciles de identificar y que si se controlaran, la enfermedad cardiovascular dejaría de ser la epidemia tan terrible que tenemos ahora, y esos dos son hipertensión arterial, presión arterial sistólica y colesterol LDL. Y en este sentido, recientemente también, ya hace casi 2 años, del estudio PESA, nos han dicho dónde empieza la aterosclerosis en individuos jóvenes. Antes pensábamos que la aterosclerosis podría empezar en la carótida, en las coronarias. Ahora sabemos que la aterosclerosis empieza sobre todo en la arteria femoral. Y nosotros podemos evaluar mediante eco de la arteria femoral la presencia de placas ateroscleróticas en individuos jóvenes. Y la pregunta es, ¿qué determina la enfermedad cardiovascular prematura en jóvenes? Sobre todo, presión arterial sistólica y colesterol LDL elevados. Dos factores de riesgo que tenemos que identificar de forma precoz y tenemos que controlar de forma precoz. Y la presión arterial, pues tenemos que saber cómo diagnosticarla. Estas son las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre presión arterial. Fijaros que aparece un concepto nuevo que es presión arterial no elevada. Ya no dice que es presión arterial normal, dice presión arterial no elevada, y el objetivo sería presión arterial por debajo de 120 de sistólica milímetros de mercurio y por debajo de 70, presión arterial elevada entre 120, 70 y menos de 140, 90, y ya hipertensión arterial por encima de 140 y o 90 milímetros de mercurio. Por tanto, objetivo de presión arterial, como dicen las propias guías, sería buscar, ya veremos que al menos el objetivo debería ser reducir la presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio. Hay una serie de factores que se asocian con presión arterial elevada, donde vemos que especialmente en la mujer, la preeclampsia, la presión arterial gestacional, otra serie de elementos asociados a la elevación del riesgo cardiovascular y de la presión arterial en la mujer, y ya luego una serie de elementos que en general se asocian a presión arterial elevada desde historia familiar, niveles socioeconómicos más bajos, enfermedades inflamatorias autoinmunes, HIV, que se asocia también a desarrollo de enfermedad cardiovascular e hipertensión arterial. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es lograr la presión arterial lo más óptima posible, a poder ser, como veis aquí, entre 120 y 129, menor de 130 milímetros de mercurio y menor de 80. Quizás no tenemos claro si hay beneficio bajando de 120 o bajando de 70, pero el objetivo, como veis en esta diapositiva, es lograr una presión arterial entre 120 y 130, menos de 130, y entre 70 y 80, menos de 80 milímetros de mercurio. Y es este acrónimo de ALARA, que es lo más bajo que se pueda lograr de forma razonable. Eso sí, no tenemos claro que bajando de 120 y de 70 siga habiendo un beneficio cardiovascular claro. ¿Cómo hacerlo? Está claro que las medidas no farmacológicas, evitar el sobrepeso, evitar el exceso consumo de sal, de cloruro sódico, suplementar a poder ser con potasio y suplementar incluso con cloruro potásico en nuestra dieta, reducir el peso, aumentar la actividad física, reducir el consumo de alcohol, no fumar, en definitiva, cambios en el estilo de vida que protegen frente a la enfermedad cardiovascular y también protegen frente al desarrollo de hipertensión arterial. Y en este contexto yo aquí quería destacar la necesidad de reducir el consumo de sodio, de cloruro sódico en nuestra dieta, reducir el consumo de sal e intentar suplementarlo con potasio. ¿Y cómo hacerlo? Esta diapositiva resume cómo hacer cuando ya necesitamos fármacos. Lo que hay es que combinar un IECA, un ARA2. Habitualmente, en la mayoría de los casos, lo ideal sería dar combinaciones a dosis fijas con un IECA
o un ARA2, nunca IECA ARA2 junto, un IECA, un ARA2 más un calcio antagonista dihidropiridínico, amlodipino o cualquier calcio antagonista dihidropiridínico o un diurético. Ese sería, ya que muchas veces empezamos en monoterapia y muchos hipertensos necesitan desde inicio terapia combinada y esa es la terapia combinada de elección, IECO ARA2 más un calcio antagonista, IECO ARA2 más un diurético, y si aún así no controlamos, hacer una combinación triple de IECA o ARA2 más un calcio antagonista y más un diurético. Y ya, por tanto, presión arterial sistólica como asesino número uno hay que identificar en la población general, en todos nosotros. Tenemos que saber qué presión arterial tenemos y, si tenemos elevados, controlar la presión. Y el siguiente concepto es colesterol y sobre todo LDL colesterol. El LDL colesterol es el colesterol que circula en nuestra sangre y está disponible para la formación de las placas ateroscleróticas. Reducir el colesterol no es reducir un factor de riesgo, sino que es reducir un factor causal de la aterosclerosis. Tenemos que cambiar ese concepto de que al bajar el colesterol estamos evitando la formación de placas ateroscleróticas e incluso si ya tenemos placas ateroscleróticas estamos reduciendo las placas ateroscleróticas y haciendo que esas placas ateroscleróticas sean lo más estables posibles. Y en función de nuestro riesgo, ahí está el objetivo. Todas las guías de práctica clínica son LDL céntricas, es decir, buscan lograr la reducción del LDL, pero el objetivo depende de nuestro riesgo. Si nuestro riesgo es moderado o bajo, pues el riesgo, si sobre todo es moderado, que es la población, habitualmente la población general, hay que buscar un LDL menor de 100 miligramos por decilitro, pero si nuestro riesgo cardiovascular es muy elevado, porque ya hemos tenido una enfermedad cardiovascular, un infarto, un ictus, o tenemos enfermedad renal crónica, o tenemos diabetes con otro factor de riesgo asociado, estos serían pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y en ellos hay que lograr un colesterol LDL, un colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad menor de 55 miligramos de decilitro y reducir un 50%. Hay mucho que hacer, hay que identificar el riesgo y en función de ese riesgo buscar objetivo. ¿Y con qué? Fundamentalmente con cambios en el estilo de vida, pero con estatinas. Las estatinas son fármacos muy baratos, de amplia distribución y son del grupo de fármacos que más ha hecho por salud humana y por tanto todos debemos familiarizarnos con su uso, conocer algunos de sus factores secundarios, pero son fármacos muy, muy eficaces en ese concepto de buscar el control del colesterol LDL para evitar la formación de placas ateroscleróticas y sobre todo, si ya tenemos placas ateroscleróticas, para reducirlas y especialmente para estabilizarlas. Estamos en la era de los lípidos, está habiendo mucha investigación en HDL, colesterol, está habiendo mucha investigación en lipoproteínas ricas en triglicéridos, está habiendo mucha investigación en lipoproteína A pequeña, que será el siguiente paso. Vamos a disponer de fármacos que reducen la lipoproteína A pequeña, pero todo esto se va a construir sobre la necesidad de controlar el colesterol LDL, en donde las estatinas son nuestra principal arma. Pasamos ya al concepto de adiposidad y de obesidad. Siempre ha habido un debate de si hay obesos, es decir, pacientes con IMC, índice de masa corporal, por encima de 30, si no tienen otros factores de riesgo, si no son dislipémicos, no son hipertensos, no son diabéticos. Durante un tiempo se pensaba que podía haber lo que llamábamos obesos metabólicamente sanos. No es así. Como tú tengas exceso de adiposidad, como tengas exceso de peso, pero sobre todo exceso de grasa visceral, intraabdominal e intratorácica, aunque no tengas otros factores de riesgo, hay de entrada una miocardiopatía relacionada con la obesidad, aumenta un 100% tu riesgo de insuficiencia cardíaca y aumenta un 50% tu riesgo de sufrir un infarto de miocardio, aunque no tengas otros factores de riesgo. Y esto es lo más novedoso. En un futuro vamos a dejar de ver la obesidad como índice de masa corporal y vamos a intentar evaluar cuánta grasa tengo, cuánta grasa visceral, cuánto exceso de grasa tengo
y este es el nuevo consenso, también publicado hace muy poco en la revista Lancet, donde la, la necesidad de trascender a evaluar el índice de masa corporal, el peso, hacia evaluar la grasa, porque cuando nosotros tenemos sobrepeso, obesidad, lo que nos mata especialmente es la actividad de nuestra grasa ectópica, de nuestra grasa visceral, como comentaba antes, intraabdominal sobre todo, si mides el perímetro de la cintura, pero se puede evaluar directamente la cantidad de grasa que tienes, y esa grasa funcionalmente muy activa es la que promueve enfermedad cardiovascular en general, la que promueve inflamación y también, como antes comentábamos, se asocia a cáncer. Esto es un corazón durante la cirugía cardíaca y veis que está completamente cubierto por una capa de grasa, y esa capa de grasa es metabólicamente muy activa, sobre todo promueve mucha inflamación, y es esa inflamación la que se asocia a enfermedad cardiovascular acelerada. Esta es una presentación de nuestro grupo de investigación que Fernando conoce muy bien, y nuestro gran interés en conocer la actividad metabólica de la grasa visceral, en este caso de la grasa epicárdica, como un mediador de enfermedad cardiovascular en general. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos limitar la actividad de esta grasa disfuncional? Y estos son datos de la dieta, de una dieta fundamentalmente, y aquí es dieta mediterránea, pero en realidad la dieta mediterránea no es otra dieta que una dieta con mucho contenido en vegetales, en fruta, suplementado con aceite de oliva virgen extra, con ausencia de productos ultraprocesados. Hay que evitar los productos ultraprocesados, hay que comer comida real. Cuando tú comes algo tienes que saber los componentes individuales de lo que está hecho. Pues muy bien, si tú promueves este estilo de dieta se asocia a una menor progresión de la aterosclerosis, y especialmente esa menor progresión de la aterosclerosis se debe a que esa dieta controla la actividad ectópica, la actividad proinflamatoria de la grasa. ¿Por qué hay que buscar reducción de la grasa ectópica? ¿Cuál es la razón en la que reduciendo tu peso, pero especialmente tu grasa y tu grasa visceral, pues tu riesgo cardiovascular, tu riesgo de cáncer, tu riesgo de enfermedad renal crónica se reduce? Porque la grasa visceral y el exceso de grasa visceral produce un cambio en la actividad metabólica de la grasa. Esa grasa es una grasa inflamada que aumenta mucho su actividad inflamatoria, aumenta también la producción de mediadores de fibrosis en general, de fibrosis a nivel cardiovascular y a nivel cardíaco, y también produce una serie de mediadores de la trombosis. Los pacientes, los individuos con grasa ectópica excesiva, con grasa inflamada, también su sangre produce de forma más fácil coágulos, produce más forma trombos que pueden complicar un accidente de placa, que como sabéis es la causa habitual de los síndromes coronarios agudos, de los infartos y de muchos de los ictus. Por tanto, hay que reducir, hay que prevenir la adiposidad ectópica, hay que reducir la adiposidad ectópica, porque esa adiposidad ectópica se asocia con mucho riesgo cardiovascular. Podemos hacerlo con cambios en el estilo de vida, con ejercicio, con dieta, y ahora también tenemos una serie de fármacos de lo que hoy no voy a hablar, pero podemos comentarlo luego, que han demostrado reducir la adiposidad, reducir la grasa y reducir sobre todo esa proinflamación, ese componente inflamatorio fibrótico y trombótico de la grasa. Y ya, ¿cómo identificar a los diabéticos? Esta es la forma como uno tiene de clasificar diabéticos, y vemos que los diabéticos se pueden diagnosticar por glucosa en ayunas por encima de 126, o se puede diagnosticar por hemoglobina glicosilada por encima de 6,5%, y ya luego, pues esos serían diabéticos. O si en cualquier determinación el paciente tiene síntomas, tiene poliuria, tiene síntomas de sed y tiene una glucemia por encima de 200, en cualquier determinación ya estaría también hecho el diagnóstico de diabetes. Pero luego hay glucosa alterada en ayunas y hay intolerancia a la glucosa, cuando haces un test de tolerancia oral y tiene una tolerancia oral mala
la tolerancia oral entre 140 y 200. Si tiene más de 200 es otra forma también de diagnosticar diabetes. Y si tienes una glucemia en ayunas entre 100 y 126, tienes glucosa alterada en ayunas que ya se asocia a riesgo cardiovascular elevada. Esto sería en la diabetes. En la diabetes hay que prevenir el desarrollo de diabetes y si somos diabéticos, identificar a nuestros pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos, a pesar de aumentar otra serie de riesgos a nivel global, incluso riesgos asociados a deterioro cognitivo, riesgo asociado a cáncer, pues provoca, sobre todo, aumenta mucho el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumenta mucho el riesgo de aterosclerosis y, por tanto, de complicaciones isquémicas, tanto coronarias como cerebrovasculares, y es la primera causa de entrar en diálisis, es la primera causa de enfermedad renal crónica. Tenemos que prevenir la diabetes y si el paciente es diabético, tenemos que tratarlo de forma muy eficaz, con cambios en el estilo de vida y con fármacos que han demostrado proteger al diabético frente a la enfermedad cardiovascular. Y ahí en el diabético es necesario un abordaje multifactorial. Hay que controlar las cifras de glucosa, hay que bajar sobre todo la hemoglobina glicada a poder ser menos de 6,5%, y ojalá pudiéramos bajarla a 6%, con fármacos que han demostrado proteger el sistema cardiovascular y el riñón de los pacientes, como son los ISGLT2 o los agonistas del receptor GLP-1. Hay que reducir su presión arterial, hay que reducir el colesterol LDL y hay que dar fármacos con reconocido beneficio pronóstico. Por tanto, esta diapositiva sería esta visión del abordaje multifactorial del paciente con diabetes. Y ya la parte final es que esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de los políticos, es una responsabilidad de los profesores en las escuelas, de los niños, para educar en promoción de la salud, pero es una prioridad de todos nosotros. Tenemos que promover estilo de vida saludable, tenemos que identificar de forma precoz los factores de riesgo, manejarlos de forma precoz para evitar que la enfermedad cardiovascular sea una amenaza para muchos de nosotros, para la población en general, y de esta forma promover salud cardiovascular y promover salud con mayúsculas en general en nuestra población. Hay que hacerlo ya y vosotros sois ya los responsables, unos responsables fundamentales de esta misión, y en un futuro próximo seréis los responsables directos de promover salud cardiovascular, diagnosticar bien a nuestros pacientes, tratarlos bien para el objetivo número uno, que es prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de la gente que nos rodea. Muchas gracias y cualquier pregunta, encantado. Gracias, doctor Juan Atey. Es un placer escucharlo. Yo pasé 2 de los mejores años de mi vida en Santiago de Compostela trabajando con el doctor Juan Atey. Es increíble ver trabajar a un hombre como él, cómo tiene los ojos en varias miras, cómo atiende el servicio de investigación, el servicio de atención a los pacientes, el servicio de residencia. Es impresionante la producción que tiene el hospital, el doctor y la gente que trabaja para él. Tienen más de 50 ensayos clínicos relacionados con cardiología, corriendo simultáneamente, y además tiene uno de los servicios más prestigiados de España y de Europa. Tiene más de 8 años ganando el premio Best in Class como mejor servicio de cardiología. Y a propósito de eso, doctor Juan Atey, quisiera yo preguntarle, ¿cómo se hace para tener a la población en un lugar como Santiago de Compostela, que abarca no solo Santiago de Compostela, sino una región más amplia de Galicia? ¿Cómo hace para tener prevención primaria con los pacientes? Sabemos que los pacientes que llegan ya después de algún evento cardiovascular es la prevención secundaria, pero ¿qué estrategias hay en Santiago de Compostela para tener prevención primaria? Bueno, yo creo que la educación es fundamental, la educación de los niños en las escuelas para promover salud, para promover hábitos de vida saludables. Bueno, en Galicia hay, como tú conoces, una ley antitabaco muy importante. No se puede fumar en ningún espacio público. Yo creo que eso se tiene que promover. Hay que educar también a los niños y en general para evitar iniciarse en el tabaquismo. El tabaquismo
hay que promover ejercicio, hay que promover una dieta saludable, por tanto, hay que promover estilos de vida saludable y eso se hace fundamentalmente en las familias, en las escuelas. Luego el papel que en Galicia y en España en general, pero en Galicia en particular, tienen los médicos de atención primaria y la enfermería de atención primaria. Hay una cobertura universal. El mayor logro social que hay en España y en Galicia es que disponemos de un sistema público de salud con acceso universal y realmente es el mayor logro social. Podríamos decir que si alguien está en España y le sucede cualquier cosa grave, lo mejor que puede hacer es ir a un hospital público porque ahí tiene los mejores recursos, los mejores profesionales y yo creo que en esa prevención primaria, en esa prevención primordial, el papel de las escuelas y de las familias con los niños y ya luego el papel de los centros de salud. Toda la población tiene un médico de primer contacto, tiene un médico de atención primaria que les evalúa de forma periódica, les evalúa su riesgo y les trata su riesgo para reducir su riesgo cardiovascular. Esa es la estructura que tú conoces muy bien por los años que pasaste aquí con nosotros, ¿no? Pues yo encantado. Y quisiera abrir el micrófono para los estudiantes que están presentes, que quisieran hacerle una pregunta al doctor Juan Atey. Por favor, aprovechen. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta va dirigida a lo que comentaba sobre todo el nuevo campo que existe sobre la investigación en mujeres. En su experiencia, en sus centros, hemos visto siempre que la mayoría de los ensayos clínicos incluyen mucho más a hombres que a mujeres. En su experiencia, ¿cómo ha sido esto en sus centros? ¿Ve una proporción similar o sigue persistiendo aún la prevalencia de los hombres? Gracias. Eso es muy importante. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hasta ahora la mayoría de los ensayos clínicos en enfermedad cardiovascular, debido a la mayor prevalencia en el varón en general, pues el número de varones siempre era superior al número de mujeres, pero ahora ya se están desarrollando ensayos clínicos que obligan a un equilibrio en la inclusión de tanto de hombres como de mujeres, porque a veces hay una diferencia de género en la eficacia de determinados fármacos y se tiene que demostrar. Por ahora, de todas formas, hay que tratar, diagnosticar, tratar de forma similar a hombres y mujeres, aunque existen diferencias en la respuesta, incluso en la respuesta a fármacos, pero tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea del Medicamento, como la FDA, están obligando a que los ensayos clínicos tengan ese equilibrio mayor, con mayor inclusión de mujeres, para conocer mejor los mecanismos de la enfermedad cardiovascular en la mujer y para conocer mejor cómo tratar de forma más eficaz y cómo reducir de forma más eficaz el riesgo cardiovascular en la mujer. Es un tema de una extraordinaria relevancia y me alegra mucho que hagas esa pregunta. Con esto que habíamos comentado, la enfermedad cardiovascular es también causa de muerte e invalidez en la mujer en general y ahí también en México, en vuestro país, y por tanto hay mucho que hacer en la concienciación y en la investigación y en el tratamiento de la mujer para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Hay otra pregunta por aquí. Hola, doctor Juan Atey, buenas tardes. Yo soy Valeria Hernández. Mucho gusto. Mi pregunta era, la mayoría de las escalas o factores de riesgo que estudiamos al momento de categorizar a una persona en cuanto a si tiene riesgo cardiovascular o no, está desarrollada sobre todo en adultos como de 40 años en adelante. En adultos jóvenes como de 20, 30, ¿qué tipo de escalas o qué factores de riesgo podemos considerar o existen algunas herramientas adicionales? Bueno, normalmente todas las escalas de riesgo, como muy bien dices, se han desarrollado en personas de edad más avanzada, pero lo que está claro es que desde edades más jóvenes y debemos evaluar el riesgo cardiovascular más allá de enfermedades genéticas como puedan ser la hipercolesterolemia familiar, que hay que diagnosticarla de forma precoz en niños, pero también en individuos de edades más jóvenes, acostumbrarse a evaluar sobre todo el estilo de vida, cuál es su estilo de dieta, intentar evitar los productos ultraprocesados, intentar evitar la sal,
estrategias para evitar el tabaquismo, estrategias para promover el ejercicio y sobre todo para reducir la adiposidad, el acúmulo excesivo de grasa ectópica, porque los adipocitos aprenden y ahora sabemos que si has desarrollado obesidad y adiposidad en la infancia o en la juventud, luego es más fácil, tus adipocitos cambian su patrón fenotípico y luego aunque adelgaces, tienes más riesgo de volver a aumentar de peso porque tus adipocitos son muy eficaces, son muy ávidos en la captación de energía. Por tanto, debemos sobre todo promover estilos de vida saludables en esas edades y evaluar sobre todo colesterol, sobre todo presión arterial, porque como antes decía, también metabolismo hidrocarbonado, porque a veces vemos a niños ya que tienen alteración de la glucosa, sobre todo niños con obesidad, con adiposidad, que tienen glucosa alterada en ayunas e incluso llegan a ser diabéticos tipo 2, y hay que promover salud desde las edades más jóvenes. Bien, es cierto que todas las escalas no han sido desarrolladas en esas edades, pero creo que es muy importante desde ese concepto de prevención primaria, prevención primordial, promover salud también en edades más jóvenes. Pues gracias, doctor, por enriquecer nuestra reunión, por inspirarnos y por desvelarse para estar con nosotros. Que descanse y buenas noches. Nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre, si no nos vemos antes, Fernando. Nada, muchas gracias a todos y especialmente muchas gracias a ti. Todo un privilegio para mí poder estar aquí con vosotros. Nada, que tengáis un muy buen congreso y nada, salud y promoción de la salud para todos vosotros y que vosotros seáis también los principales vehículos de promoción de salud en la población en general. Buenas tardes ahí en México. Hasta luego.